Gracias, presidente. La verdad es que voy a ser breve, pero voy a decir que podríamos casi reiterar absolutamente los argumentos que dimos hace 3 meses cuando nos opusimos al proyecto de rescate presentado por el oficialismo. Decíamos en aquel momento: el rescate de una empresa implica hacerse cargo del activo y el pasivo. El activo de la empresa es prácticamente inexistente y el pasivo es mucho más abultado de lo que se reconoce hoy, que eran 890 millones de dólares. Lo único que ocurrió en el medio en estos 3 meses es que los datos y las informaciones, tanto de la Auditoría General de la Nación como del Tribunal de Tasaciones, terminó confirmando las presunciones claras que teníamos de que la empresa prácticamente no tenía activos y era puro pasivo. La Auditoría General de la Nación ha determinado que el valor del activo de Aerolíneas Argentinas es de 730 millones de pesos y que el valor del pasivo es 3.270 millones de pesos. Es decir, que Aerolíneas tiene un patrimonio negativo de 2.540 millones de pesos o 832 millones de dólares. Uno podría decir, bueno, no, por eso es el informe de la AGN, vayamos a otro informe, y hay 2 informes, el otro es el del Tribunal de Tasaciones. Y el Tribunal de Tasación de la Nación ha dicho efectivamente que Aerolíneas tiene un valor negativo, un patrimonio negativo de 832 millones de dólares. Y si tomáramos la cuestionada fórmula del flujo de fondos, el patrimonio de la empresa sigue siendo absolutamente negativo por 622 millones de dólares. De modo tal que, tanto en el caso del rescate como en el caso de la expropiación, básicamente nos estamos haciendo cargo de una magnífica y hasta ahora sospechada de fraudulenta deuda de una empresa, de una deuda contraída por una empresa en virtud del descontrol o de la falta de control o de la connivencia del Estado Nacional. Pero no solamente eso dice el informe de la auditoría, no es solamente que nos dice que tiene deuda y mucha, nos dice que tiene un déficit operativo mensual que es más alto inclusive que el déficit operativo reconocido en la Cámara por el propio Jaime. Jaime dijo: va a haber que sostener a la empresa por su déficit operativo con 50 millones de dólares por mes, y en estos 5 meses se ha comprobado de que la suma aportada por el Estado Nacional ha sido aún mayor a eso. Pero además el informe de la auditoría concretamente nos dice que al 31 de diciembre del año 2007 la sociedad estaba comprendida en el inciso 5 del artículo 94 de la Ley de Sociedades Comerciales. Esto es, la sociedad estaba incursa en la causal de disolución por pérdida de capital social. Para traducir, lo que nos está diciendo la auditoría es que esta empresa es absolutamente inviable. A menos que, nos dice posteriormente, a menos que haya, obviamente, 2 cosas que tendrá que decir el gobierno si las va a hacer. En primer lugar, una inyección de aportes externos muy fuerte, y en segundo lugar, un plan de negocios. Ahora, hoy estamos aprobando la expropiación sin plan de negocios y sin que nos digan cuál va a ser la inyección de aportes que piensa hacer el gobierno nacional para tornar a la empresa viable. ¿Y saben por qué no lo dicen? Porque si tienen que decir cuál es la inyección de aporte que tiene que hacer el Estado Nacional para tornar a Aerolíneas Argentinas como una empresa viable, lo que nos vamos a dar cuenta es que es un despropósito absoluto continuar con Aerolíneas Argentinas y que lo más razonable es ir a la constitución de una nueva empresa. Desde todo punto de vista, no ya solo desde el punto de vista económico, que es mucho más razonable y menos costoso constituir una nueva empresa, sino que por la estructura misma que hoy tienen Aerolíneas Argentinas. Es absolutamente disparatado
buen servicio aerocomercial con una empresa con la estructura que hoy tiene. Algún dato para decir esto. Aerolíneas Argentinas, se lo dijimos en su momento, tiene un plantel de 85 aviones, de los cuales uno solo es propio. 85 aviones de los cuales la mayoría son sostenidos por contratos de alquiler y leasing. 85 aviones de los cuales solamente funcionan 30. Ahora, imagínense lo difícil que es tornar viable una empresa que alquila y paga mensualmente un contrato de leasing y alquiler por 85 aviones de los cuales funcionan 30. 30 aviones además de los cuales pertenecen a 3 familias distintas de aviones. Están los MD, están los Boeing, están los Airbus, que triplican el gasto de mantenimiento, que triplican el gasto de reparación, de modo tal que lo que está claro es que no solamente nos estamos haciendo cargo de una fabulosa deuda, sino que nos estamos haciendo cargo de sostener una empresa que todos los informes vienen diciendo que hoy como está es una empresa inviable y que para tornarla viable hay que poner muchos más recursos que lo que significaría empezar con una empresa de cero. Por eso decíamos, vayamos a una empresa nueva como una solución. Vayamos a una empresa con una flota nueva de 30 aviones, con una flota que podamos alquilar 30 aviones más dinámicos, más modernos, mucho más homogénea. Era mucho más razonable desde el punto de vista operativo, estructural y económico que sostener el disparate. La verdad, presidente, que a esta altura tampoco sabemos cuál es el plan y qué es lo que piensa hacer el gobierno nacional. No sabemos cómo va a terminar esta película porque primero nos hablaron del rescate. Cuando alguien habló de expropiación nos dijeron que la expropiación no era el camino. Cuando le dijimos acá, miren que si no rechazamos el acta tiene valor. Nos dijeron que el gobierno no iba a aceptar la validez del acta. Con posterioridad, el gobierno ejecutó cada una de las acciones convalidando el acta firmada entre Jaime y Marzans, inclusive cumpliendo los plazos del acta acuerdo firmada entre Jaime y Marzans. Con posterioridad nos vienen a proponer el plan de la expropiación, pero en el medio, y mientras nosotros estamos tratando la expropiación, el gobierno mantiene la negociación con Marzans. De modo tal que la verdad es que no sabemos si vamos a la expropiación o si esto es un instrumento de presión para terminar efectivamente negociando otras condiciones con Marzans. Como siempre, hay una característica que ha trazado la relación Aerolíneas Argentinas y el gobierno en todo este proceso, y es la oscuridad. Aún hoy hay oscuridad, aún hoy no sabemos qué es lo que el gobierno efectivamente va a hacer con Aerolíneas Argentinas. Termino diciendo, no sabemos cómo va a terminar, pero sí sabemos cómo debiera terminar. Esto debiera terminar con un Estado que se hace cargo de la situación y establece un programa serio de transporte aerocomercial que hoy no tiene en la Argentina. Esto debiera terminar con un Estado que pueda garantizar el servicio esencial como es el servicio de transporte aerocomercial y la fuente de trabajo también de los trabajadores de aerolíneas. Esto debiera terminar con un plan de negocio serio que hace 4 meses el diputado Alejandro Rossi nos dijo no se preocupen, enseguida va a estar, y al día de hoy no lo tenemos. Esto debiera terminar con un uso racional de los recursos, porque yo quiero recordar que en este contexto de crisis es absolutamente insensato destinar los recursos para el sostenimiento de una empresa inviable mientras le sacamos los recursos, como se han venido haciendo hasta ahora, a los programas sociales. Y finalmente, esto debiera terminar con los responsables presos, y no solamente con los responsables del grupo privado, fundamentalmente quien ha permitido todo esto, que es el secretario de Transporte, Ricardo Jaime. Nada más, presidente.